Hola a todos, bellezas, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo que, créanme, va a dejar a más de uno boquiabierto. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más jugosas, de los rumores más candentes, de esos secretos que nos encantan desentrañar, porque hoy vamos a hablar de un bombazo. Un bombazo que sacudió el mundo de las series turcas y que, como muchos de ustedes, me dejó con la boca abierta. Prepárense porque el 16 de septiembre de 2025 la noticia que le dio la vuelta al mundo fue la supuesta reconciliación y posible matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos hizo soñar con Erken Cikus, la pareja que creíamos que nunca más volvería a cruzarse, la pareja que todos queríamos ver junta. Y para aquellos que no estén tan familiarizados con este dúo explosivo, les prometo que este vídeo les atrapará por completo. Antes de empezar a desmenuzar todos los detalles de esta noticia, todas las especulaciones, los rumores y los posibles escenarios, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre estamos aquí para hablar de lo que nos apasiona del mundo de las series turcas, sus actores, sus vidas, sus amores y sus desamores. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan nada. Y ahora sí, a lo que vinimos. Para entender la magnitud de este anuncio, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a la época dorada de Erken Cikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo, nos presentó a Can Yaman y Demet Özdemir como Can Divit y Sanem Aydin, una pareja llena de química, pasión y conflictos que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La conexión entre ellos era innegable, palpable, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Los rumores de un romance fuera de la pantalla inundaron los medios, y los fans, por supuesto, enloquecieron. Era el sueño hecho realidad, ver a Can y Demet, Canem para los amigos, juntos para siempre. La chispa, la conexión, la complicidad, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación laboral. Las fotos, los vídeos, las declaraciones y todo apuntaba a una posible relación sentimental. Pero, lamentablemente, los rumores se quedaron en eso, en rumores. La supuesta relación, si es que llegó a existir, no prosperó y, para decepción de muchos, los actores tomaron caminos separados. La noticia de su ruptura, o más bien, la falta de confirmación de una relación, generó mucha tristeza entre los seguidores. Y como suele ocurrir en estos casos, la especulación sobre los motivos de la separación no se hizo esperar. Diferencias de agenda, incompatibilidades, quizás simplemente no era el momento adecuado. El caso es que con el tiempo cada uno siguió adelante con sus proyectos personales y profesionales. Can Yaman, conocido por su físico imponente, su carisma y su talento actoral, se embarcó en nuevos proyectos, consolidando su carrera en Italia y Turquía. Su éxito en Italia fue especialmente notable con series como Viola come il mare, que demostraron su versatilidad y capacidad para conectar con audiencias internacionales. Su presencia en eventos y alfombras rojas italianas lo convirtió en un ícono de estilo y en un embajador de la cultura turca en Europa. Demet Özdemir, con su dulzura, su encanto y su talento innato, continuó protagonizando éxitos televisivos como Doğu Une Kaderindir, una serie que abordaba temas sociales profundos y que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además, participó en otras muchas producciones que la convirtieron en una de las actrices más queridas del panorama turco. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con su trabajo la consolidaron como una figura clave en la industria del entretenimiento. Y así, el tiempo pasó y la esperanza de verlos juntos nuevamente se desvaneció para muchos. Cada uno rehizo su vida sentimental. Can con sus idas y venidas y Demet también con sus romances. Can, por ejemplo, fue vinculado con varias actrices y modelos, y aunque algunos de estos rumores fueron intensos, ninguno logró consolidarse. Demet, por su parte, tuvo relaciones públicas con figuras del mundo del espectáculo turco, incluyendo matrimonios y compromisos que acapararon la atención de los medios. Pero, amigos, el destino es caprichoso y a veces nos sorprende con giros inesperados. El 16 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó. Las redes sociales explotaron. Los titulares de todos los medios de comunicación turcos, y de muchos internacionales, anunciaban la noticia: Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo.
¿Y cómo se supo esta noticia? ¿Qué desencadenó este inesperado reencuentro? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. La información comenzó a filtrarse a través de fuentes cercanas a la pareja, fotos filtradas, comentarios en redes sociales, pistas que indicaban una reunión secreta, un reencuentro romántico. Se hablaba de una escapada en un lugar paradisíaco, de cenas a la luz de las velas, de miradas cómplices y de gestos de cariño que no dejaban lugar a dudas. El rumor comenzó a crecer como la pólvora, alimentado por los fans que recordaban con nostalgia a Kanem y soñaban con un reencuentro. La primera señal contundente fue la aparición de un vídeo corto en una cuenta de fans muy activa en Instagram. En el vídeo, borroso pero reconocible, se veía a dos figuras caminando por la playa, tomadas de la mano. Aunque la calidad no era la mejor, los gestos y la silueta no dejaban dudas, eran Khan y Demet. El vídeo se viralizó en cuestión de horas, generando un debate encendido en redes sociales. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Era una estrategia publicitaria? Luego llegaron las primeras fotos tomadas por paparazzis, con Khan y Demet caminando de la mano, abrazados, sonrientes. Un sueño hecho realidad para los fans. Las fotos, que se filtraron a varios medios de comunicación, mostraban a la pareja disfrutando de un paseo en un yate, compartiendo risas y miradas que transmitían una complicidad que parecía haber estado latente durante años. Las imágenes, con una calidad mucho mejor que el vídeo, confirmaron la veracidad de los rumores y desataron la euforia en las redes sociales. Pero la noticia no se quedó ahí. Las fuentes más cercanas a la pareja, que por supuesto prefirieron mantenerse en el anonimato, comenzaron a hablar de planes de matrimonio. Sí, amigos. Matrimonio. Al parecer, la chispa del amor había vuelto a encenderse, y esta vez con más fuerza que nunca. La pareja, que aparentemente había superado sus diferencias y sus miedos, estaba dispuesta a dar el paso definitivo, a formalizar su relación y a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Las especulaciones sobre la fecha y el lugar de la boda se multiplicaron. Los medios turcos comenzaron a publicar informes detallados sobre los posibles escenarios, desde una ceremonia en un castillo histórico en Italia, hasta una boda en la costa turca, rodeados de familiares y amigos. Las apuestas y los rumores se dispararon, generando una expectación sin precedentes. Por supuesto, la noticia generó todo tipo de reacciones. Los fans eufóricos celebraron la noticia y llenaron las redes sociales de mensajes de felicitación y de apoyo. Crearon hashtags como #KhanenForever y #DemetBekan, que se convirtieron en tendencia mundial. Los foros y grupos de fans se llenaron de debates sobre los detalles de la boda, los vestidos, los invitados, y las canciones que podrían sonar en la ceremonia. Otros, más escépticos, dudaban de la veracidad de la información y esperaban una confirmación oficial. La desconfianza era comprensible, después de años de rumores y desmentidos. Algunos incluso especulaban que se trataba de una estrategia para promocionar algún proyecto futuro. La historia de Kanem había sido tan intensa y emocional para los fans, que la cautela era una reacción natural. Los medios de comunicación se volcaron en el tema, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, y buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera la noticia. Los programas de televisión dedicaron horas de emisión a hablar sobre la pareja, entrevistando a expertos en farándula y analizando cada una de las fotos y vídeos filtrados. Las revistas del corazón prepararon portadas especiales, con análisis exhaustivos sobre la historia de amor de Khan y Demet. La reacción de los actores ante esta avalancha mediática fue, en un principio, el silencio. Ni Khan ni Demet hicieron declaraciones públicas. Se mantuvieron alejados de las redes sociales, alimentando aún más la intriga y la especulación. Esta estrategia, lejos de disminuir el interés, lo incrementó. El silencio, en este caso, se convirtió en una poderosa herramienta de comunicación. Sin embargo, las señales continuaron. Fotos en las redes sociales con mensajes enigmáticos, con guiños que parecían estar dirigidos el uno al otro. Khan publicó una foto en su Instagram con el mar de fondo y un texto que decía: "La vida es un viaje, disfruta del paisaje". Demet, por su parte, compartió una imagen en la que se la veía sonriendo, con un emoji de corazón en la descripción. Los fans interpretaron estas publicaciones como mensajes cifrados, como confirmaciones sutiles de su relación. Y finalmente una publicación conjunta en sus redes sociales, una foto en blanco y negro con las manos entrelazadas y un corazón como pie de foto.
Confirmación oficial. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos y enamorados. La foto, simple pero impactante, fue la declaración de amor que todos esperaban. Rompió el silencio y confirmó la noticia que había estado circulando durante semanas. La foto se viralizó en cuestión de minutos, rompiendo récords de likes y comentarios. Pero, ¿qué pasó en esos años de separación? ¿Qué cambió para que ahora decidieran darse una segunda oportunidad? Las especulaciones son muchas. Algunos hablan de un reencuentro casual, que revivió la llama del amor. Otros de una serie de coincidencias y de señales que los llevaron a darse cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Algunos sugieren que la madurez y las experiencias vividas por ambos, tanto en el ámbito personal como profesional, les permitieron desarrollar una perspectiva más clara sobre lo que realmente importaba en sus vidas. Lo que sí es cierto es que el tiempo, la distancia y la madurez jugaron un papel fundamental en esta historia. Ambos han crecido, han madurado, y han aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. La superación de obstáculos personales, las experiencias de vida, y la reflexión sobre el pasado, pudieron haber allanado el camino para una reconciliación. Y tal vez, esa madurez les permitió ver lo que antes no veían. La posibilidad de que la fama, la presión de los medios y las expectativas de los fans hayan afectado su relación en el pasado, también fue objeto de debate. La exposición mediática constante puede ser abrumadora, y es posible que en el pasado no supieran manejar la presión de ser una pareja pública. Con el tiempo y con el apoyo de amigos y familiares, aprendieron a gestionar mejor esta situación. El posible matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir, en el 2025, representó mucho más que una simple boda. Fue un símbolo de esperanza, de segundas oportunidades, de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Fue un recordatorio de que los sueños a veces se hacen realidad, y de que las historias de amor más bonitas son las que tienen un final feliz. Representó también una validación para los fans que durante años habían soñado con verlos juntos. La preparación para la boda fue otro capítulo emocionante en esta historia. Los detalles de la ceremonia se mantuvieron en secreto hasta el último momento, pero los rumores sobre el lugar, el vestido de novia y los invitados famosos no dejaban de circular. La expectación era máxima. Y como era de esperar, el evento fue un acontecimiento mediático a nivel mundial. La ceremonia, íntima y romántica, se llevó a cabo en un lugar idílico. Finalmente la boda se realizó en una hermosa villa en la Toscana italiana, un lugar que evocaba romanticismo y elegancia. El lugar fue decorado con flores blancas y luces cálidas, creando una atmósfera mágica. Rodeados de familiares y amigos cercanos, la ceremonia fue un reflejo de la personalidad de la pareja, sencilla, elegante y llena de amor. La ceremonia estuvo llena de emotividad, con discursos de amigos y familiares que recordaron los momentos más importantes de la relación de Can y Demet. La música, cuidadosamente seleccionada, acompañó los momentos más especiales. Las fotos y los vídeos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando a Can y Demet radiantes de felicidad. El vestido de novia de Demet, diseñado por una prestigiosa casa de moda italiana, era un ejemplo de elegancia y sofisticación. El traje de Can, un diseño a medida que reflejaba su estilo, complementaba a la perfección el vestido de Demet. Los invitados famosos, entre ellos actores, directores y personalidades del mundo del espectáculo, agregaron un toque de glamour al evento. La decoración, la fiesta, todo fue perfecto. El primer baile de los novios fue uno de los momentos más memorables de la boda. Al ritmo de una canción romántica, Can y Demet bailaron, sellando su amor con un beso apasionado que emocionó a todos los presentes. La fiesta posterior a la ceremonia fue animada, con música, baile y celebración. Los novios, felices y relajados, compartieron risas y alegría con sus invitados. Los detalles de la luna de miel también fueron objeto de especulaciones. Los medios de comunicación informaron sobre posibles destinos exóticos, como las Maldivas o las islas griegas. Finalmente se supo que la pareja optó por un viaje más discreto, disfrutando de unas vacaciones en un lugar alejado de la atención mediática, donde pudieron disfrutar de su privacidad y fortalecer su vínculo. Y así, amigos, concluye esta historia de amor que comenzó en una serie turca y que, contra todo pronóstico, tuvo un final de cuento de hadas. La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir nos demostró que el amor, a veces, es más fuerte que cualquier obstáculo, y que las segundas oportunidades existen.
Nos recordó que los sueños pueden hacerse realidad y que las historias de amor con finales felices son posibles. El impacto de esta historia en la cultura popular fue enorme. La boda de Khan y Demet se convirtió en un tema de conversación recurrente en redes sociales, programas de televisión y revistas del corazón. La pareja inspiró a muchos a creer en el amor y en la posibilidad de una segunda oportunidad. El éxito de la serie Erken Seikus y el reencuentro de sus protagonistas demostraron que las series turcas pueden tener un impacto duradero en el público. Este evento también generó un resurgimiento en el interés por las series turcas y por las historias de amor románticas. Los fans, motivados por el ejemplo de Khan y Demet, comenzaron a buscar nuevas series y a seguir la vida de otros actores y actrices turcos. La industria del entretenimiento turca se vio beneficiada por el aumento de la popularidad de sus producciones. Además, la historia de Khanem sirvió como inspiración para la creación de nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Los productores comenzaron a considerar la posibilidad de crear series y películas que exploraran las segundas oportunidades y los reencuentros románticos. El éxito de la boda de Khan y Demet demostró que este tipo de historias son atractivas para el público. La historia de Khan y Demet, sin duda, quedará grabada en la memoria de los fans de las series turcas. Fue una historia que comenzó con una chispa en la pantalla, continuó con rumores y especulaciones, y finalmente culminó en un final feliz. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Qué opinan de esta pareja? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.